le ha pasado estas últimas semanas quizás o días que está con algún tipo de malestar, algún resfrío, dolor de garganta, el estomacal? Hay un virus bien fuerte estomacal que se une también, que se suma a lo que ya anunciamos, ¿no? Que desde hoy día la mascarilla va a ser obligatoria en las urgencias de centros de salud públicos y privados. Vamos a hablar con la doctora broncopulmonar del Hospital de la Fuerza Aérea, doctora Carolina Herrera. Está en línea, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, doctora. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están, Álvaro, Loretito? Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, creo que habíamos hablado con usted misma alguna de las veces que volvió a ser obligatorio el uso de las mascarillas, ¿no? En los últimos años también. Ahora nos enfrentamos a la misma situación. Exactamente. Ahora tenemos que precisar que este decreto de alerta sanitaria hace obligatorio en los servicios de urgencia públicos y privados el uso de mascarilla desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre por el aumento de la circulación de los virus respiratorios, y eso aplica tanto a los trabajadores como a los usuarios. ¿Incluye las farmacias, doctora? Lo que pasa es que el decreto implica las urgencias, los servicios de urgencia, y bajo ello hay una multa si no se utiliza. Sin embargo, en cualquier otro servicio en donde se reúnan pacientes o donde haya aglomeraciones, está perfectamente indicado el uso de mascarillas, pero no está obligado. Y en ese sentido, perdón, el aumento de los virus, lo comentábamos, ¿no? Ya de conversar uno mismo lo que ha tenido las últimas semanas, ¿podríamos esperar que esto podría quizás ampliarse? Recuerdo que un año, ¿se acuerdan que también volvió las mascarillas en los colegios? Sin duda, en esto hay que ser lo más flexible posible. Hoy tenemos una semana epidemiológica 13 en la que ya estamos, en la que lo que más circula en este momento, aunque olvidado por el público, es el SARS-CoV-2, el COVID, el rinovirus, el adenovirus que tú mencionabas, que tiene muchos síntomas digestivos, también diarrea, molestias, sensación nauseosa, y por supuesto la influenza A, principalmente los virus para influenza. Todos están aquí, llegaron para quedarse. Eventualmente puede haber más de una infección en un mismo paciente, y por eso es que el uso de mascarilla no solo es la delicadeza de la persona enferma en no enfermar a los otros, sino es también permitir a su sistema respiratorio que no se sobreinfecte. Doctora, no es cualquier mascarilla, ¿no? Es la KN95 y la N95, ¿no? Y la mascarilla quirúrgica también. También, ok. De 3 pliegues, simple, pero con la salvedad de que para colocársela hay que lavarse las manos antes y no tocarla por adelante mientras dure su uso. Doctora, nos están llegando muchas preguntas y lo importante es resolverlas todas, ¿no? Nos preguntan para confirmar. Entonces, si voy a un consultorio, no es obligatorio. Si voy a una consulta en una clínica y no paso por urgencias, no tengo la obligación de usarla, ¿no? Aquí va a haber que ser súper preciso en el lenguaje, porque los servicios de urgencia como tales deberían ser considerados todos aquellos que atienden pacientes como los APU, los CEFAM, los lugares donde hay atención priorizada, que aunque no se llame servicio de urgencia, pero que si se presta, el concepto de esto es que no se aglomere la gente enferma por horas, de tal manera de promover los contagios. Entonces, en esto la autoridad va a tener que salir a especificar con un listado gigante cuáles aplican y cuáles no. Desde luego que si hay una consulta médica en donde hay un solo paciente, tal vez no es necesario. Pero si hay un lugar con una gran sala de espera, con poca ventilación, en que no hay elementos suficientes para lavarse las manos o para echarse alcohol gel, entonces es de suyo recomendable que de ahí se utilice la mascarilla. Y para el personal sanitario, no solo esto aplica para los médicos, enfermeras, técnicos, paramédicos que atienden directamente al paciente, sino también a todo el personal administrativo, de aseo, todo el entorno que gira hacia la atención de ese paciente. Y los pacientes y sus acompañantes también, eso también es como de lógica básica, pero hay que decirlo. Sí, doctora, bueno, Loreto, algo hacía referencia que alguien tiene, o un conocido, o se ha hecho, ¿no? Se ha hecho común escuchar en las últimas semanas que alguien anda con dolor de garganta, con malestar, ¿no? Pero también es común escuchar que no necesariamente todos concurren al médico o a la doctora para saber exactamente qué es lo que le afecta.
¿conviene tener un diagnóstico más bien preciso para entender qué es qué afección tenemos? Mira, siempre es ideal tenerlo porque existen algunas enfermedades virales, tales como la influenza, para los que existen antivirales específicos. Entonces, si uno tiene un cuadro respiratorio por el que se siente terriblemente mal, con escalofríos, dolor de espalda, dolor de cabeza, estornudos, tos, y yo tengo la certeza de que es influenza, le doy el tratamiento. Ahora, esto excede con mucho las posibilidades que tienen los servicios públicos y privados de hacer frente a las infecciones respiratorias, así es que en masa. Así es que básicamente si uno vive en una ciudad hoy en Chile, tiene que saber que al menos va a tener 6 episodios de enfermedades respiratorias a lo largo del año. 6. Y eso es en promedio. Y eso, cuando una persona tiene hijos en el colegio o en el jardín infantil, probablemente hay que multiplicarlo, porque ese es el punto de contagio. Sí. Doctora, también nos preguntan porque, bueno, uso obligatorio de mascarillas en centros de urgencia, no públicos y privados en el país. ¿Pero usted haría la recomendación de utilizar mascarilla, por ejemplo, en el transporte público también? Absolutamente, sobre todo si la persona tiene factores de riesgo de alguna naturaleza. Y en Chile, el 70% de las personas tiene algún grado de sobrepeso u obesidad, que para las enfermedades respiratorias es un factor de riesgo. Si la persona es diabética, que tenemos un 12% de diabéticos en nuestro país que tienen un sistema inmune deteriorado, si tiene algún tipo de inmunodeficiencia adquirida o personal, si tiene algún tipo de cáncer o alguna enfermedad reumatológica que lo obligue a usar corticoides. Entonces vemos que la lista se va ampliando, no solo a una precaución en una persona sana, sino que buscar, si la persona fuma, ya es un factor de riesgo respiratorio. A propósito de factores de riesgo, de población de riesgo, entre las consultas que nos llegan al WhatsApp, doctora, preguntan por la vacuna del COVID, para quienes no forman parte de la población de riesgo. ¿Cuándo estará disponible para todos? Dice que fue un CEFAM el otro día y no, le echaron con viento fresco, la expresión que usa. Su última vacuna fue el 2022. ¿Habrá vacuna para todos? Qué pena. La verdad es que la indicación de la Organización Mundial de la Salud es que sea vacuna universal contra el COVID, porque todavía tenemos que lamentar a las cifras de hoy del Ministerio de Salud, 57.681 fallecidos por COVID. Entonces, no todos ellos eran pacientes enfermos o pacientes crónicos. Entonces, es terrible pensar que hay dosis de vacunas que se vencen y no se utilizan en personas y personas que quieren vacunarse y no tienen acceso. Aún no está abierta la venta o el uso, digamos, comercial de la vacuna anti-COVID, pero por eso mismo es que se ha llamado a facilitar la inmunización el mismo día anti-influenza y anti-COVID en cada uno de los brazos. Mismo día, misma hora. Claro, a vacunarse entonces, a cuidarse también y utilizar mascarilla más allá de donde sean obligatorias, ¿no? Tener la iniciativa cada uno, sobre todo si es que presentamos alguno de estos síntomas. Doctora Carolina Herrera, broncopulmonar del Hospital de la Fuerza Aérea. Muchísimas gracias, doctora, como siempre, por atender el llamado de la radio. Que esté muy bien. Gracias. Chao, buenas tardes, abrazo.